país. Además, un visionario digital, uno de los creadores de la Wikipedia en guaraní, que ya estuvimos conversando nosotros también aquí en nuestro segmento de guaraní, ¿verdad? Allá de Paraguay. Validador de la traducción de Mozilla Firefox en nuestro idioma. Así que le damos la más cálida bienvenida en esta mañana de hoy al doctor David Galeano Olivera, profe Maitei Maeyapa. Buenamente andé, Maitei por llegar para este, estoy muy contento de compartir contigo esta mañana este programa y que podamos conversar de esto que nos apasiona. Totalmente. Profe, hablábamos fuera de aire acerca del guaraní, ¿verdad? Un idioma que quizás en algún momento se dio por muerto. Se dijo, no, esto no va a continuar. Yo tengo entendido, y hablábamos de que vos conocés mucho de historia, que en alguna parte de nuestra historia paraguaya se prohibió el guaraní, ¿verdad? Después tuvo un resurgir. Yo tengo a mi mamá que me cuenta, antes nos prohibían. Si me escuchaban hablar en guaraní, me retaban, me castigaban, ¿verdad? ¿Por qué sucedió eso, profe? Vamos a arrancar de esa manera. Bueno, hablar del guaraní es hablar de una de las dos partes que hacen a nuestra identidad como paraguayos o como paraguayas, ¿verdad? Hablamos de una sociedad y de una cultura que estuvo acá en este territorio antes de la llegada de los conquistadores. Y el primer gran golpe que sufrió el guaraní fue justamente la presencia de los conquistadores y la colonia después, donde la base de todo tipo de conquistas pues imponer el conquistador lo suyo, claro, al conquistado. Bueno, acá eso intentaron en una primera parte y no pudieron, y entonces fue cuando sobre todo los misioneros tuvieron que pedir permiso para catequizar en la lengua más hablada. Esa lengua resultó ser el guaraní. Dentro de todo, fue una necesidad para el conquistador. En vez de ser conquistador, fue conquistado, ¿verdad? Una cosa inédita. Y pasó el tiempo, siempre el indígena relegado a un segundo plano, no era el protagonista principal. Bueno, pasó ese tiempo, llegamos a lo que es la independencia, luego una etapa de gobierno de José Gaspar Rodríguez Francia muy importante. Él afianzó lo que tiene que ver con la identidad, con el uso del guaraní. De hecho, estamos hablando de una nación que en ese momento se comunicaba exclusivamente en guaraní. Poco nada había de castellano, ni qué decir de otras lenguas como el inglés, francés y compañía, no existían acá. Bueno, ¿qué pasó? Ese proceso hizo que el Paraguay, ya en ese momento ante el mundo, tuviera una imagen muy vinculada al guaraní, al idioma. Cuando se gesta la guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay, una de las cuestiones más temidas por los aliados ni siquiera fue el soldado paraguayo o por decir de otra manera, las armas del Paraguay, sino que para ellos el factor de cohesión, aquello que nos reunía, que nos unía, era el idioma guaraní en ese momento. Entonces quedaron en varios escritos, eso está documentado, por ejemplo, las expresiones del entonces presidente argentino, parte de la Triple Alianza, Bartolomé Mitre, quien en algún momento dijo, si queremos destruir al Paraguay, primero tenemos que destruir al guaraní. Terrible, terrible, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó? Empieza la guerra y como dijimos, acá todo el mundo hablaba guaraní, ¿verdad? Una de las batallas más grandes que hoy día se estudian en los grandes centros de formación militar del mundo es la famosa batalla de Curupayty, que fue liderada por el héroe José Duígis Díaz. Y cuando uno mira lo que fue José Duígis Díaz, independientemente de su condición de brillante, decidido, valiente militar, era su origen en Pirayú, un lugar del Paraguay donde todo el mundo, impensable decir que allí hablaban inglés o francés o castellano, habló guaraní, ¿verdad? Él hablaba guaraní, y toda la soldadesca que estaba con él. Pasó un tiempito y en 1867 el mariscal López convoca en Paso Pucú, allí en Bucú, a los entendidos en guaraní, y eso también nos muestra la inteligencia, la habilidad de López, que sabía que tenían en guaraní un aliado. ¿Y qué hace? Le pide a los entendidos guaraní que hagan un abecedario, ese famoso Acheguetí que hablamos hoy. Bueno, preparan eso y con eso se publican los periódicos que habían cuando eso, que eran periódicos de trinchera.
no eran periódicos diarios, así como el nombre dice, ni que llegaban en grandes cantidades, sino que eran unos cuantos números que se dirigían a los oficiales y ellos tenían que leerle a la tropa. Y allí, por ejemplo, directamente el famoso Cabisuí. El Cabisuí sería la avispa, ¿verdad? Y eso ya nos tiene que dar la idea que hace la avispa y pica, ¿verdad? Y bueno, y a quienes podía picar el Cabisuí, y en este caso a los uruguayos, a los argentinos y los brasileños, ¿verdad? Por más que ya los uruguayos no hayan tenido una presencia, ellos suscribieron el tratado y mantuvieron su presencia a través del tratado. Ellos nunca renunciaron, así como también los argentinos. Y obviamente los brasileños que llegaron hasta el final. ¿Qué pasó? Comenzó eso a causar efecto, ¿verdad? Y era un sentido del paraguayo de burlarse, siendo nosotros uno y ellos tres. Grande la diferencia, tres poderosas naciones contra una sola que estaba acá, que era la nuestra. Y entonces, en una parte, nunca olvido a Natalicio de María Talavera, el primer poeta paraguayo que escribió en tiempos de la guerra, decía en una parte, en Bojapui Añarimbá, animales del mal, del diablo, Arindaye Oí, estaban acá en la tierra, Bojapui Añarimbá, Arindaye Oí, Oyoguaba Hanga, parecidos, Caí, Yaguá, Jambopí, parecidos al Caí, el mono, Yaguá, el perro, Mbopí, el murciélago. Y entonces después dice, Pedro II el Caí, el emperador brasileño, le comparaban con un mono. Bartolomitre el Yaguá, Venancio Flores Mbopí, la triple alianza Yaguá. Y eso escuchaban los soldados, y obviamente era una burla, la gente vibraba con eso y como que tomaba fuerza. Bueno, nosotros vamos a mencionar muchos de esos casos y avanzando en el tiempo, llegamos por ejemplo a las batallas más terribles que no tuvieron nunca igual, la batalla de Piribebuy, donde Piribebuy fue masacrada y de donde yo siempre rescato algo que Francisco, el Papa, siempre llegó a decir, conociendo él más que ninguno de nosotros la historia de la guerra de la Triple Alianza, supo lo que ocurrió allí. Estamos hablando de un genocidio. Sí. Un genocidio, no es cualquier cosa eso, ¿eh? Pocos países en el mundo tienen así en su haber como una especie de mérito de la muerte volver a la vida. Nosotros somos parte de esos pocos. ¿Y qué es lo que decía Francisco el Papa? La mujer paraguaya, la mujer más gloriosa de América, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Murieron todos los hombres en Piribebuy y saltaron las mujeres. Mujeres que tampoco hablaban inglés, que tampoco hablaban francés, que no hablaban castellano, hablaban guaraní. Sí. Y ellas que hicieron, y lo único que tenían como armas, pues jamás tomaron armas de verdad, era por ejemplo agua hervida, eran cascotes, piedras, eran palos, y algunos que encontraban por allí las famosas botellas que rompían, limeta yecacue, limeta guaraní, ¿verdad? Se enfrentaron, en términos militares se dice a pecho gentil, así nada más, y eran como 100 mujeres. Esas 100 mujeres, probablemente se dice que un 60% allí en el lugar se les hizo de todo, se les pasó con caballo, se les cortó la cabeza, todo, y quedó un 40%. Y yo digo, si es que yo hasta ahora le rindo homenaje a todas las mujeres donde yo voy, incluida acá mi señora que está conmigo, en el recuerdo, esas mujeres por casi un mes fueron violadas. Y hay que decir bien las cosas con fundamentos, ¿verdad? Y esas mujeres hicieron algo después que yo no creo que exista otra mujer en el mundo que haga. Y yo siempre le digo a la gente, hay que ponerse en el zapato de ellas. Porque desde acá es fácil juzgar. Alguien va a decir, no, pues ¿cómo hicieron eso? ¿Qué les pasó? No, pónganse en el lugar de ella de haber pasado casi 18.000 soldados allí todos los días, salía uno, entraba al otro, un desastre fue eso. Y bueno, esas mujeres cuando se enteraron que quedaron embarazadas, mataron en sus vientres a sus hijos para que no nazcan hijos de sus violadores. Wow. Hablamos de la historia, hablamos de los guaraní, de esas mujeres que lloraron, que pidieron por favor que no se les haga nada, pero todo guaraní. Termina lo de Piribebuy, ¿qué pasa con Acostaño? La misma cosa. No hay en el mundo una historia donde se cuente que los niños
fueron masacrados con mascar. Yo nomás quiero que se pongan en el lugar criaturas, 7, 8, 10, 12 años. No sé, yo tengo nietos que tienen 10, 12 años o menos. Inocente como ninguno. Imagínense ustedes viniendo con, eran 16.000 a caballo, les pasaron encima, no hubo perdón, se les cortó la cabeza a todos. Y esos niños lloraron en guaraní, pidieron socorro en guaraní, no había otro idioma. Y termina finalmente la guerra y 10% quedó el Paraguay. Sí. Si fuimos 1 millón y más, algunos inclusive dicen 80.000, 90.000, menos del 10%, y la mayoría fueron mujeres. De ese 10%, podemos decir 90% mujeres y 10% varones. ¿Y qué pasó? Esas mujeres que combatieron durante toda la guerra al lado de los varones, volvieron y reconstruyeron el Paraguay. Y ese proceso de reconstrucción pasó por, entre otras cosas, tener hijos. Llegaron a tener 10, 12, 15 hijos, y todos fueron educados en guaraní. En guaraní. Y allí es cuando se produce ese fenómeno que estabas mencionando. Sí. Decían que el ejército de ocupación, que tenía autoridad sobre el gobierno que ellos impusieron, prohibieron a través de un documento, 7 días después de terminada la guerra, el 8 de marzo de 1870, el uso del idioma guaraní en las instituciones educativas. En 1870 terminó la guerra, 7 días después sale una disposición del gobierno firmada por las autoridades paraguayas, puesta por los brasileños, prohibiendo el uso del guaraní. Pero eso no bastó. Dejó apre, dejó amo, oñeñe, guaraní. Es que nadie tenía otra herramienta. Bueno, ¿y qué pasó allí? Muchos de los jóvenes que de a poquito en ese Paraguay que se estaba recuperando querían, por ejemplo, dedicarse a la docencia, tuvieron que ir a la Argentina a formarse, a Paraná. Y allí es donde se les metió en la cabeza una especie de lavado de cerebro, entre otras cosas la famosa palabra guarango. Sí. Y llegaron acá y todo aquel que hablaba guaraní era guarango. Sí, era como un insulto. Y claro, era como decirle indio, inútil, pobre, ignorante. Todo eso estaba en guarango. Pero otra vez no funcionó. No fue suficiente decirle a alguien guarangos. Y allí vinieron los castigos físicos, que tampoco existen en la historia del mundo, ¿verdad? Lo de arrodillarse por hablar guaraní, lo de pegarle por la boca, lo de correr el patio de la escuela, ¿verdad? Esas son cosas que ocurrieron, pero por esas cosas de la vida tuvimos la siguiente guerra y nuevamente la herramienta que nos unió, el elemento que nos unió fue el guaraní. Y el propio Estigarribia, un 28 de mayo de 1933, faltan 3 días para eso, recordaron un aniversario más de eso, que él declara el guaraní como idioma oficial de las tropas paraguayas en la guerra. Bueno, y termina la guerra y allí empieza un proceso de reivindicación que lentamente nos trae hasta este tiempo. Y hoy inclusive acá con ustedes estamos hablando de guaraní. Totalmente. Y hablábamos el guaraní como un arma de guerra. Y aquí, profe, nosotros estamos mucho con el tema del mundial, ¿verdad? Sí. Incluso dentro de la cancha, dentro del fútbol, el guaraní sigue siendo como un instrumento de guerra, ¿verdad? Dentro del campo del fútbol. Es un código secreto que se maneja hasta hoy. Sí. Miren un poquitito cómo se puede entender esto, ¿verdad? Hace un tiempo un profesor norteamericano vino al Paraguay y antes de llegar, el decano de una de las facultades donde yo trabajo, que era donde él iba a venir, norteamericano, un día antes me llamó y me dijo: profesor, mañana a las 8 te necesito acá. Y le digo: sí, con mucho gusto. Y le pregunté sobre qué tema vamos a hablar, le dije. Y me dijo él: mira que llega un profesor norteamericano de una universidad con la que vamos a firmar un convenio, y el tipo es el que trae la plata. Él va a decidir. Y te cuento por qué te quiero pedir que vengas, o te pido que vengas, porque él está estudiando guaraní, está enamorado del guaraní. En los Estados Unidos, el tipo se metió de lleno con el guaraní. Bueno, llegó el día, a la mañana, y me acerco, un tipo más grande que yo, ¿verdad? Manos enormes, me pasan, hablando en guaraní, el diponable. Y comenzamos a hablar, y un rato después él sacó del bolsillo un diccionario chiquito, para que se den cuenta nomás cómo es tan importante esta cuestión.
decía guaraní, English guaraní. Mira. Wow, increíble. Por esas cosas de querer aprender mejor, él pidió no ir a un hotel, se le ofreció mejor. Sí. Él pidió quedarse en la casa de alguna persona donde se hable guaraní y donde se habla guaraní, un lugar, un barrio acá por acá cerca. Y justamente acá en San Lorenzo, uno de los funcionarios le llevó a la casa. Y ahí ocurrió lo llamativo de esta cuestión. Al día siguiente le invitan a él a participar en una reunión vecinal. Llega él con el señor cuya casa él se quedaba y comienza la reunión y todo el mundo hablando guaraní. Él encantadísimo. Hasta que en una de esas casi frente a él estaba sentado un señor que estaba muy borracho. Y dice que en un momento se levantó, dijo un montón de cosas, nadie le entendió, nadie se mandó a mudar. Y el que estaba al lado, tratando de disculparse con el visitante extranjero, se levanta y pide la palabra, sabiendo que él ya entendía algo guaraní, el señor solamente se comunicaba guaraní, y sale él y dice, ya es saco a mí, na cara de fulano, algo tú hiciste, ire, ahí va, añadir llama. Y cuando el norteamericano escuchó lo de tú hiciste, ire, tenía una voz muy potente, muy fuerte. Él cuando hablaba, por más que hablaba despacio, yo le escuchaba una cuadra más o no. Le dice al vecino de al lado, le dice, ¿quién tomó tanta agua? Escuchó lo que tú hiciste y Claro. Y cuando dijo eso, y dijo con cierta potencia que todos le escucharon, más de uno se rió. Y bueno, y él se cayó y no dijo nada. El otro día me agarró y me dijo, profesor, ¿qué pasó? Ayer yo pasé por esta experiencia. Sí. Y le dije, ¿y cuál fue Yo escuché que dijeron tú hiciste ir, yo dije que había mucha agua. Yo pensé que alguien tomó mucha agua. Y le dije yo, no hay mucha agua. ¿Y qué es? Me dice, y borracho, le digo. Se quedó así serio, sacó el diccionario, miró, no. Borracho, KU, borracho. Claro. ¿Sí? No, le digo, yo en ese momento le dije, tirá diccionario, monbolan de diccionario, Gando y coile, porque acá no es solamente KU, acá tú hiciste ire, tú hiciste lembure, tú hiciste tatare, tú hiciste troncore, el matavi y yuru tatale, para que le diga. No, el Se guaraní volvió se loco. transmite más de forma oral, ¿verdad? Muchas veces uno intenta hacer la traducción literal y no hay manera, ¿verdad? Esto es un lenguaje oral. Por eso quizás, profe, hay tanto problema con los adolescentes y niños de aprender guaraní en la escuela. Porque se le presenta una gramática muy diferente al guaraní que se habla en los hogares, ¿verdad? Así mismo. Hay una cuestión importante en eso, ¿verdad? En el ejemplo que estaba poniendo, el tema es que él puso en una cápsula KU y borracho, solamente Sí. KU para él. Pero él nunca supo que habían como 10 maneras distintas. Claro. Que nosotros solemos decir, ¿verdad? Alguien escucha que fulano tú hiciste y nadie va a pensar que está lleno de agua. Claro. Lo primero que decimos está borracho, o tú hiciste el embure, tú hiciste tatare, ¿verdad? Bueno, esa diversidad es lo que normalmente crea del guaraní, hace el guaraní un arma secreta. Claro. Lo que la gente puede saber es una de esas acepciones, pero nosotros manejamos 10. Al que muere, por ejemplo, nosotros decimos o Manó, Ñandereyá, o Potí, o Calicú, los Echaví, pues Aguazú, Jeripema, o Purajino Nacional Mesaari. No. Sí, todo se dice, y todo eso significa la muerte, o que alguien murió. Esa es la expresividad. Y yendo a lo otro que estabas mencionando, obviamente, no solamente ocurre con el guaraní, también con el castellano, que gramaticalizamos mucho la enseñanza y nosotros necesitamos hablar y escribir, no tanto de gramática, sino que en los casos que sean necesarios, aquellas cosas que sean necesarias, de manera que la gente pueda hablar y pueda comunicarse. Totalmente. Profe, hablando, ya que nos fuimos hacia los niños y adolescentes, el guaraní en el mundo digital y actual, ¿verdad? Porque estamos metidos todo el tiempo en la compu, en las plataformas, y suele pasar que el guaraní, se suele pensar, digo bien, que el guaraní es un idioma del pasado, como vos decías, ¿verdad? El guarango, el del campo, el del interior. Pero vos ayudaste a crear la Wikipedia en guaraní, a traducir navegadores de internet, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que puede convivir este idioma que hablamos que es tan oral, pero también puede fusionarse con la tecnología y estar al alcance de la juventud en pleno 2026? Bueno, de hecho, hoy la UNESCO habla de que en el mundo existen 6.000 idiomas o lenguas y que más de la mitad, el informe decía 3.323
lenguas en peligro de muerte. ¿Cuándo están en peligro de muerte? Cuando tienen menos de 100.000 hablantes. Y segundo, cuando no tienen presencia en Internet. En el caso nuestro, el guaraní, de los 100.000 estamos muy lejos, hay guaraní para rato, somos Sí. casi el 87% del Paraguay habla guaraní hasta hoy. Bien o mal, eso ya no interesa, pero hablamos, entendemos. Entendemos, Sí. exacto. Bueno, y allí hablamos de casi 4,5 millones por lo bajo de habitantes, los 6.109.000 que somos, más o menos 4,5 millones hablamos y entendemos guaraní. O sea, la brecha por los 100.000 está lejos de nosotros. En ese sentido yo digo, hay guaraní para rato. Sí. Y lo otro era meter al guaraní en Internet. Y una cosa efectivamente impensable, ni mucho menos yo, ¿verdad? En su momento había pensado en lo que de casualidad, cuando las cosas van a ocurrir, ocurren, ¿verdad? Bueno, y entonces recuerdo que un día sábado yo tenía que tomar un examen, entré a preparar el examen y en una parte tuve una duda con respecto a una pregunta que iba a formular. Y lo clásico pues es que uno tiene su libro por allí, ¿verdad? Estaban a 10 metros del lugar donde yo estaba. Y lo otro es la computadora enfrente. Yo suelo decir, entre la pereza de caminar y la ventaja de poner acá en internet. Claro. Busqué y la primera referencia fue Wikipedia. Sí. Bueno, encuentro el dato y yo media hora antes terminé entonces de escribir un caso de Pora. Pora, fantasma. Sí. De 10 líneas, cortito. Y no sé por qué reglas yo dije, bueno, ¿será que yo esto no puedo poner en Wikipedia? Como yo era ya usuario, Claro. ¿verdad? Tenía mi acceso y todo. Entonces, ¿qué hice? Abrí una página de edición, copié y pegué y envié. Pasó una semana, no hubo novedades, volví a hacer lo mismo y allí alguien me escribió en un correo electrónico, en un mal castellano, que después me comentó que ella usó, era un traductor. ¿verdad? Sí. Y bueno, y me decía palabras más, palabras menos. Entiendo que usted está tratando de editar una página en Wikipedia en español, pero el idioma que está usando no es español. Y me pone, parece que se trata de un idioma que se habla en América y se llama guaraní. Y si usted quiere, yo puedo ayudarle a editar, soy editor de Wikipedia. Y el correo estaba firmado por Hugo.arg. Yo leí Hugo, un nombre tan común, ¿verdad? Y ARG es Argentina. Entonces yo le respondo, de inmediato le digo, sí, le digo, es guaraní, mi nombre es David Galeano, soy profesor de guaraní. Y lo que estoy tratando de publicar, le puse bien así, es un caso, un cuento ingenuo, sobre fantasmas. Y que acá se llama Pora. Y terminé, rematé la cuestión tratando yo de ponerme bien con él, le escribí, me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino me ayude. Ahí le mandé el correo. Era correo va, correo viene. Me responde, él me dice inmediatamente, lamento mucho informarle, no vivo en América, no soy argentino. Mi nombre es Sarunas Sinkus, yo vivo en Lituania, al otro lado de su país, y soy editor de Wikipedia. Tengo 17 años. ¿Qué? Increíble. Entonces, él me pidió allí, me dijo, envíeme el cuento con una traducción. Le hago rápidamente la traducción, le envío. Sobre la marcha me dijo, va a salir y espere 5 minutos, entre, ponga el nombre del cuento. Entré y estaba allí. Yo bailaba en una pata a poco, ¿verdad? Ya cumplí mi sueño. Yo quería poner 1. Bueno, eso fue sábado. El martes él me escribe, me pide 2, le envío. El jueves me pidió otros 2, le volví a enviar. Yo tenía cuentos a patadas, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces lo que me llamó la atención, una semana después, él me dice, me gusta el guaraní, quiero aprender guaraní. Y le pido por favor que de ahora en más me escriba en forma bilingüe. Ya. Bueno, entonces le tenía que escribir, ella va, hola, Saruna. Ape aquí a la jacande, te envío coco a ti este papel. Wow. Me complicó el trabajo, pero Sí. bueno, dice, ¿qué pasó? 3 días después él comienza a escribirme en guaraní. Nada en castellano. Y era, ella va ahí, ape a la jacande, coco a ti, mañana y por agua. Y después yo le digo, me dijiste que no hablaba guaraní. Sí. O me estás engañando, le digo. ¿Sos o no sos, le digo? Y me dice, sí, pero yo soy especialista en lenguaje informático. Bueno, y allí es cuando él me aclaró que él usaba unas fórmulas. Y lo que sí me pidió era que yo le hiciera las correcciones sintácticas. Cuando él metía la pata en la hora para que él hiciera la corrección. Empezamos con él, llegó el momento en que me dijo, me gustaría traducir Wikipedia al guaraní. Y empezamos un trabajo que finalmente
llegué yo a traducir 37.000 palabras, Wow. un feroz diccionario. Y comenzamos a publicar. 60 días después, eso fue noviembre del 2007, enero del 2008, creo que era el 20 de enero, él me escribió y me dijo, si hoy los paraguayos quieren morir todos, ya pueden morir. El guaraní ya no va a morir, desde hoy tenemos 60 páginas, ya tenemos Wikipedia en guaraní. Wow, qué lindo. Eso fue imponente. Yo lo que le dije en el momento, antes de eso, y en ese momento le dije, mira que yo no tengo plata, yo soy un profesor y gano apenas. Avísame con tiempo, le decía, si esto tiene un costo, decime, pues si tiene costo no vamos a hacer nada. Y allí él me dijo, no, esto es donación, que es lo que tiene Wikipedia. Allí pasaron 2 o 3 días y me envía un mensaje, y ese tipo clásico, jejeje, me pone ahí, ya sé cómo me puede pagar. Yo me agarré la cabeza y dije, Dios. "Vas". ¿Con Y qué allí mensaje? me dijo él, en Paraguay se toma una bebida que se llama tereré, y me pone al lado, yo quiero tomar tereré. Ah, Y vine acá a Luque a buscar justamente con mi señora un equipo de tereré, y coincidente era tereré y mate, ¿verdad? sí. 7 kilos de hierba que nadie quiso llevar hasta que enviamos por valija diplomática. Ay, ay, Y ay. él me envía 15 días después la foto tomando tereré en Lituania. Wow. Y me decía algo muy simpático, estoy tomando tereré con hielo, a 20 grados bajo cero. No. Ya la temperatura allá. Bueno, y después continuamos hasta hoy con él. Han pasado prácticamente 17 años. Él se muere por venir al Paraguay, está juntando, me dijo, estoy agotando, yo tengo que ir al Paraguay. Y Wow. ojalá que pueda venir el Sarunas 5, si falta algo de esto le iba a pasar después, y un saludo para él, agradeciéndole a ustedes acá esta gentileza de recordarle a él a través de Wikipedia. Él es el editor. Yo lo que hago es la parte de contenido Sí. y la validación también. Claro. Bueno, y después de eso se sumó lo de Fire, Fuego, Fox, Zorro, Aguaratatá, en guaraní, la única versión del navegador Firefox en una lengua americana. Hasta hoy no existe ninguna otra lengua americana a la que se haya traducido Firefox. Y luego, hoy día, en un 70%, el traductor de Google, que ya funciona en guaraní en un porcentaje muy importante. Y lo más nuevo, en este momento estamos trabajando con un equipo de gente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, con el ingeniero Miguel Gaspar, que es un especialista en el tema de informática e inteligencia artificial. Wow. Hoy ChatGPT, Gemini y Claude ya funcionan en guaraní. Qué impresionante, ¿verdad? A través de un evento fortuito quizás que se generó ahí Sí. mientras vos cargabas en Wikipedia, Increíble. hoy se desencadenaron cosas tan lindas. Pero fíjate, quiero preguntar algo. Ujú. Cuando una persona llega a una edad, ponele más 30 años, y dice, Ujú. yo no aprendí a hablar guaraní, pero yo escucho y entiendo, pero yo quiero aprender a hablar. ¿Cómo podemos incursionar en este idioma y procurar por lo menos? Tanto cuculele, tanto pora, tanto bombero se le echó al guaraní que la gente cree que es difícil. Sí. El guaraní es la lengua más fácil del mundo. Les digo yo con conocimiento de causa, y yo les puedo asegurar que con 350 palabras ustedes van a hablar perfectamente guaraní. Wow. Es facilísimo, hay, como se dice hoy, unos tips que si ustedes llegan a conocer, les va a mostrar al guaraní mucho más fácil que el castellano. En realidad el idioma complicado es el castellano. Yo hablo desde un punto de vista lingüístico, acá no es nada subjetivo, sino que objetivamente hablando hay cosas que el guaraní tiene mucho más fáciles que el castellano. Por ejemplo, ustedes, vos hablas de guaraní, vos también hablas de acá, Lo mi señora defendemos. de Pirigüey, ¿verdad? Y yo hablo también, todo el mundo habla. ¿Cómo se dice en guaraní este señor? Cocaray. Cucaray. Espectacular, sobre la marcha. ¿Y cómo se dice esta señora? Cocuñacaray. Cucaray. Bueno, miren que yo le dije este señor y esta señora, esta, y ustedes me dijeron Cocaray, Cocuñacaray. Sí. Solamente Co. Claro. ¿Qué es más fácil? Uno, Co. Claro. ¿Qué es más difícil? Al guaraní hablante se le complica cuando en castellano tiene que hablar y no sabe, y dice este señora o esta señor. Claro. Ocurre. ¿Y por qué? Porque él no tiene la noción de lo que se llama la concordancia. Otro caso, pegado a eso. Si yo les digo a ustedes, les digo en guaraní, ustedes me digan en castellano, Cocaray Ibate. Este señor alto. Cocuñacaray Ibate.
Esta señora alta. Umi Caraí Ibate Esos Esos señores señores. altos. y Umi Cuña Caraí Ibate. Esa señora alta. Perfecto, hablan guaraní, hablan castellano sin ninguna. Yo estoy demostrándole que están hablando. Ahora bien, ¿dónde está la cuestión? Yo le dije en todo momento, Caraí Ibate, Cuña Caraí Ibate, Umi Caraí Ibate, Umi Cuña Caraí Ibate. Solamente usted Ibate. Sí. Pero ustedes, como saben hablar castellano, me dijeron señor alto, señora alta, claro. señores altos, Ujú. señoras altas. En guaraní no hay ibate, ibatá, ibatos, Claro. ibatás de cori. Es solamente ibate. ¿Y quién ganaría? El que habla castellano pasa al guaraní y dice ibate. Claro. ¿Quién sufre? El guaraní hablante que tiene que aprender a usar alto, alta, alto, alta. Total. Bueno, que un dato más. Si yo conjugo en castellano, siempre la terminación Ujú. es la que varía. Yo digo camín y le agrego una O. Digo camino. Camín y le agrego as. Y digo caminas. Y camín y le agrego a. Digo camina. Camino, caminas, camina. Eso en guaraní, si yo le digo a ustedes, ¿cómo se dice en guaraní? Yo camino. Chaguata. Fácil. ¿Tú caminas? Derewata. ¿Y él camina? Jareguata. Sin problema, pasaron ya guaraní, pero es Bueno, ¿por qué les digo esto? Lo que para ustedes es tan fácil de decirme, ninguna de las dos se puso a pensar el ejercicio que están haciendo. Cuando que en castellano yo camino o tu caminas, el camino a, ustedes al decirme guaraní me dijeron, a guata, re guata, o guata. La variación en guaraní al principio es a guata, re guata, o guata en castellano, camín o, camín a, camín, 180 grados. Claro. Ahora, ¿dónde aprendieron? En la escuela no, en el colegio no, en la Hablando, calle, escuchando. en la casa. Aunque te hayan prohibido hablar, en cualquier lado no escuchó. Y cualquiera, si salimos acá a la calle y le preguntamos a la gente, esta pregunta que acabo de hacer, cualquiera va a hacer la traducción. Y la más complicada, si saben, Ay, esta, ay, ay. tienen entrada gratis al cielo. Claro, con el respeto que se merece Dios, obviamente. Bueno, a ver un poquitito, ¿cómo se dice en guaraní? El hijo de Carlos, Carlos o Carlos, igual no, el hijo de Carlos camina. ¿Cómo podemos decir eso en guaraní? El hijo de Carlos camina. Era Ucalo o Guata. ¿Eh? Calora o Guata. Es Calora, Calora. ¿verdad? Sí. Y si yo digo la hija, Calora. Calora. Y si digo la casa de Carlos, Oga. Calo Oga. Caloroga. O Caloroga. ¿verdad? Caloroga. Ah, bueno, atiendan bien. Ustedes me tradujeron Calora y Obata. Y yo le dije, el hijo de Carlos camina. Hijo de- El hijo de Carlos. Y al traducir dijeron Calora y Obata. Caló, en guaraní primero está el poseedor, Exacto. como en el inglés, y después está lo poseído. En castellano primero está lo poseído y después está el poseedor. Eso todo el mundo sabe. Y la gente sigue diciendo, yo no hablo guaraní, cuesta mucho. En realidad lo que tenemos acá es el bichito en la cabeza que viene de la posguerra del 70, Claro. no hables, prohibido, es feo, es guarango. Eso se quedó hasta hoy en algunas personas. Sí. Pero el cambio ha sido muy importante. Hablando en tiempo, en estos últimos 50 años, la gran mayoría de la gente hoy se muestra muy abierta. Y un ejemplo final que quiero darle de esta parte Sí. es que ustedes hoy pueden escuchar a los grandes músicos paraguayos jóvenes y todos cantan en guaraní. Sí. Yo suelo ponerle siempre como ejemplo a Néstor Ló. Ujú. Él se está por recibir el licenciado en guaraní, yo sea paso. Ah. O Dani Mesa y Tierra Adentro. Sí, Dani sí. Mesa, sus padres son profesores guaraníes de Tomatín. O Ayelena Alfonso. O el caso, por ejemplo, Mili Brites. O qué sé yo, el caso de Dalma Ferreira, que tiene Bohemia Guaraní. Todos ellos cantan en guaraní. En esta fiesta ahora de la independencia, en la plaza se cantó y se bailó Sí. música paraguaya en guaraní. Sí. ¿Y quiénes eran? Eran todas criaturas, jóvenes que estaban bailando. Ese es el síntoma, claro, de un tiempo nuevo. Donde antes la gente decía, oye, y música paraguaya a Ojo Pama y Viejo. Sí. Ahora no, ahora la gente se queda, baila y canta. Sí, y algo muy lindo. Acá me preguntan, profe, los oriundos de Piribebuy, ¿por qué usan la expresión y de poco coa? Claro, y de poco en realidad es la persona que no está bien de la cabeza. Y está bien ahí. Tolongo, tilingo y de poco, poi cuarta. Todas esas son las maneras de referirnos al que no está bien De la cabeza. de la cabeza, ¿verdad? Pero, y de poco. Es una cosa muy en nuestra, esa
manera de expresarse. En muchos lugares la gente Y de dice, poco. y de poco. Y de poca, dicen con el caso de Es la agresivo el guaraní, profe. ¿Perdón? Es agresivo el guaraní. Cuando quiere ser, sí. Pero ese ya es el extremo, ¿verdad? Es como que hoy en día la gente aguanta, y cuando reacciona, con el perdón del ejemplo, ¿verdad? Reacciona mal y puede conducirla a la muerte, ¿verdad? Bueno, ese extremo ocurre cuando a veces uno se contiene y después sale todo, sale Exacto. de todo. Y bueno, tampoco es exclusivo nuestro, pero es más expresivo. Pues. Exacto. Eso es lo que tiene guaraní, que se dicen cosas con más expresividad. Por ejemplo, yo puedo decir Iponá es lindo. Yo puedo decir Iponaité es muy lindo o lindísimo. Hasta allí le da el castellano. Lindo, lindísimo. Eso en guaraní es Ité, Iponaité. Sí. Pero yo le puedo agregar en guaraní algo que ya no tiene el castellano, que es Iponá, Itereí, Itereí, Itereí. Puedo agregarle, sacar eso y ponerle Iponá Arasá, que es mucho más otra vez. Y puedo sacar eso y poner los tres juntos y decir Iponá, Itereí, Arasá. Y eso, como decía, es muy, muy, muy recontra, muy lindo. Claro. Ya no tiene traducción al castellano porque el castellano está muy guataísimo, ¿verdad? Totalmente. El guaraní, sin duda, una lengua que tiene una fuerza increíble. Desde tiempos de la guerra, posguerra, sobrevivió en la historia de nuestro país. Y hoy más que nunca es lo que estamos viendo con el profesor David. Esto está cobrando más fuerza. Yo creo, profe, que aquí solamente en los asuncenos o en el departamento central por ahí se cobró esa identidad de que es cosa de guarango, cosa de la gente del interior, porque la mayoría aquí en nuestro país, en Paraguay, habla el guaraní. Es una lengua que tiene mucho por delante, así como vos mismo lo decías. Y aquí, en este programa, nosotros tratamos de impulsar y animar a la gente a que abrace lo nuestro, a que abrace nuestra cultura, a que abrace nuestro idioma y volvamos, ¿verdad? Como muchísimos mensajes me llegaron acá que no hay tiempo de leer. Yo quiero aprender qué dulce que es nuestro guaraní, qué gusto que da escuchar nuestra historia, ¿verdad? Qué bueno que es nuestra lengua materna, me dicen por acá. Así que el profe ya dijo, si estas traducciones Andrea López y Nancy Tipi pudieron hacer, ustedes también. Así que todos podemos aprender el guaraní. Ha sido un placer conversar contigo, doctor profesor David Galeano, también la presencia de tu esposa. Qué privilegio tenerles. Muchas gracias, Andrea. La misma cosa acá, Nancy. Y seguimos a las órdenes cuando quieran. Pipas este bañeta ya algo te guaraní. Opa veña nendúa, opa veña derechada ahí. Tema y te dijo Olivera, ahora que na llamamos a Iguazú, ñane ñandereco Paraguay, ñane está. Ya jacuba na coña neta, a Belicoa, Cuimbae, Coña, Iquiapriva, Omba Apoa, Ara, Oicoa, Agua Pipe, ya Bella Escada, a Tupaña de Yara, Cuenque, Tañandero Asaja, Tayaguatate Nondeote, a todos se ponen 20 ñandero para que vaya ya poa. Oye, el tema de Andrea, Nancy, ya que se lleva la niña, eres este no de otro. Oye, de Guanambo de cara, te esperamos acá una vez al mes, que nos visite una vez al mes, profe. Ya es más que suficiente.